Llevaba ya un buen tiempo sin trabajo. El último había terminado siendo un desastre. Desastre, claro. Hablando de lo políticamente correcto. El ambiente y los empleados de aquel lugar, sobre todo los últimos, fueron sumamente insoportables. Estresante y, bueno, ¿cómo decirlo? Algunos mundanos. Me trataban como a un demente, un animal, y pues solo fue cuestión de tiempo hasta que aquella situación me llevara a tomar una decisión. Y vaya, que fue un gran desahogo para mí. Decidí que dejarlo fue lo mejor, aunque formalmente nunca presenté carta de renuncia. Y a raíz de aquella decisión perdí mi domicilio, mi casa, pero a pesar de todo no me arrepentí de haberla tomado. Sentí que así debía ser, pues estaba dispuesto a renovar mi vida. Y sí, vivo solo, pero ya ni recuerdo desde cuándo. No me juzguen, soy alguien que constantemente está en movimiento. No tengo tiempo para esas cosas. Después de lo que pasó, estuve una gran parte de mis días vagando por la ciudad, lo cual siempre vi como una forma de escapar de la presión laboral y distraer mi mente. Pero claro, esta vez era diferente. Tiempo después conseguí un lugar donde solicitaban empleado. Era un restaurante de clase alta, ubicado al este de la ciudad, en un centro comercial con mucha influencia de personas. Era perfecto para mis aspiraciones. Debido a esto, contaba con muy buena paga, y ni hablar de la propina. Así que después de pensarlo un rato, y de unas turbias diligencias para conseguir de vuelta unos documentos personales, no renegué de esta oportunidad y logré que me contrataran. Allí me desempeñaba como camarero y no lo niego, me empezaba a sentir bien, supongo. Pero al igual de cómo se sentiría un tiburón en una pecera, es que no me acostumbraba a tener empleados tan formales y demás. Sentía que había dejado de lado mi esencia. A partir de ese momento en adelante, todo transcurrió como debía. Me estaba yendo fenomenal, mis ahorros se incrementaban, así como la confianza en el personal. Una semana después, ya había logrado rentar un departamento, el cual me concedió un poco de privacidad y de libertad. Parecía que iba encaminado a recuperar mi bienestar personal. Pero cierta noche, mientras volvía del trabajo, empecé a tener esa profunda sensación de estar siendo seguido y observado. El bus me dejaba a tan solo 2 manzanas de casa, pero aquella sensación me hizo alcanzar el pico de estrés que tuve que caminar más rápido de lo normal para llegar. Traté de no voltear bajo ninguna circunstancia, pues sea lo que fuese que me estuviera generando esa sensación, no lo debía ver, y es que, ¿cómo iba a voltear con aquel alumbrado público tan mediocre? A medida que avanzaba, me volví a cuestionar lo anterior, suponiendo que quizás así debería ser, pues después de todo, lo que sea que me estuviera siguiendo, me perdería entre las sombras. Es así que al instante recordé un par de callejones, de los cuales con un rápido y serpenteante movimiento saqué provecho, y poco tiempo después ya estaba en casa. Pero de alguna forma aquella sensación, que empezó con un frío en la espalda, una intuición, trajo consigo un mal presagio. Mal presagio que conforme pasaba el tiempo fue escalando hasta crearme una severa ansiedad, y que se volvió a repetir los días consecuentes, cada vez que retornaba a mi hogar. Mis labores no fueron ajenas a esta situación. Aquel suceso había logrado desestabilizar mi vida de nuevo. Como era de esperarse, ya me había hecho a la tarea de conseguir un taxi para llegar directamente a casa. Pero llegados a este punto,
muchos se preguntarán si de verdad lo que suponía era real o era obra de mi cabeza, pues aquella duda fue aclarada horas después. Eran alrededor de las 2 a.m. y me encontraba despierto, producto de una fuerte ansiedad, cuando de repente escucho a lo lejos un agudo chirrido, seguido de un suave sonido de motor. No me tomó nada de tiempo suponer que aquel sonido lo había provocado un vehículo estacionado, así que con un poco de resquemor abro un pequeño espacio entre las persianas de la ventana que daban frente a aquella calle. Y allí estaba estacionado un vehículo, reafirmando mis suposiciones. Recuerdo que era un Ford Crow Victoria, color plateado, de lunas polarizadas. Aquella ballena nunca bajó las ventanas y se mantuvo allí durante 10 minutos aproximadamente. Y eso por las siguientes 3 noches. Cosa que lograba justificar aquella sensación. Ya podía decir con certeza que alguien quería algo de mí, pero ¿por qué o por qué a mí? No le debo nada a nadie, ¿o sí? No le contaba a nadie sobre lo sucedido, pues lógicamente argumentarían que se trataba de asaltantes o extorsionistas, pero yo estaba seguro de que no era nada de eso. Al día siguiente, aún después de cerrado, decidí quedarme en el trabajo, ayudando a limpiar todo, y así poder cambiar un poco la rutina, y de alguna forma también lograba despistar a quien fuera que estuviera tras mi rastro. Pero tenía que seguir con mis planes. Mi lista debía crecer. Había sido muy pulcro, así que casi perfecto hasta ahora, así que decidí renunciar ese mismo día. No sin antes dejar un regalo de mi parte, y creo que justo a tiempo. Ya el bigote y la barba postiza me estaban molestando, pero valió la pena, la función estaba lista. Ahora, después de ver la presentadora de las noticias mencionar mi alias, adjudicarme a mi historial la explosión de aquel hospital psiquiátrico y ahora de este centro comercial, me hace contemplar un cambio de modus operandi. No quiero verme en la necesidad de verle la cara a aquellos sujetos que me siguen.